Para enhebrar el hilo es muy fácil. Se toma el hilo desde el carretel, se pasa de esta forma por este ojal, luego se baja, hay que pasar por aquí, por el medio de los platitos, se sube, todo esto con el prensatela levantado. Y ahí se sostiene un poquito el hilo con el dedo y se tira. Aquí hay un pequeño resorte que tiene que subir y escucharse un clic. Ahí se escuchó. Y ahí ya estaría. Luego le damos manualmente para que el tira hilo quede arriba de todo. Lo pasamos así, lo deslizamos para abajo y luego tiramos para arriba. Y ahí ya quedó pasado, como pueden ver. Ahora bajamos hasta abajo, lo pasamos por este otro pasahilo. Aquí cerca de la aguja hay otro pasahilo, tiene que quedar de esta forma. Y simplemente nos queda enhebrar la aguja. Les voy a mostrar más en detalle el enhebrado de la máquina. Toda la línea Singer Florencia es de la misma forma y suele haber ciertos problemas en esta parte cuando enhebramos lo que serían el tensor del hilo. Aquí es donde vienen los problemas. El primer problema puede pasar aquí. Vamos a meternos bien abajo para que se vea claramente. Ahí. Aquí hay dos platitos y el hilo tiene que pasar por el medio de ellos. A veces equivocadamente lo podemos pasar por un costado y ahí no estaría pasando por los platitos y entonces el tensor no va a hacer ningún efecto y nos va a quedar muy suelto el hilo cuando cosamos. Entonces hay que pasarlo por el medio de esos platitos, como se ve ahí. Y luego, cuando vamos al otro lado de esta parte, veníamos pasando por el medio de los platitos y aquí tenemos este resorte y esa parte de ahí arriba que es como un gancho que parece como un anzuelo. Bueno, esta parte de aquí tenemos que tirar del hilo. Fíjense, vamos a enfocar primero. Ahí está. Esperen que me voy a alejar un poco, le voy a poner un poquito de zoom, va a ser mejor. Ahí está. Cuando subimos con el hilo, fíjense en que el hilo va a pasar por el costado de esa especie de anzuelo. Ahí se ve. Tenemos que tirar hasta que llegue hasta arriba, pase esa punta, ahí se hace ese clic y ahí soltamos. Nos tiene que quedar de esa forma el hilo. Cosa que cuando cosa la máquina, este resorte funcione. Que es algo que mejora cómo queda la costura. Luego sí, ya subimos a la parte de más arriba. Le damos manualmente a la máquina que suba este tira hilo, también conocido como pajarito. Ahí enfocó. Y ahora pasamos por el lateral, dejamos que caiga para abajo y volvemos a subir para arriba. Y ahí ya quedó enhebrado. Esa sería la forma correcta en que tiene que quedar la máquina. Fíjense que ahora cuando tiro yo de aquí, hace lo que tiene que hacer según lo que habíamos visto antes. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense, aquí tengo yo unos platitos como los que hay ahí adentro. Son dos platitos como estos. Todas las máquinas lo tienen. Cuando está armado se ve de esta forma. El hilo tiene que entrar dentro de esos platitos, porque estos platitos aprietan el hilo. Cuando nosotros le damos a esta graduación, lo que hacemos es apretar más o menos esos platitos. Tiene un resorte ahí adentro, entonces cuando nos apretamos más, como el hilo está pasando por el medio, es como si uno estuviera sujetando el hilo con los dos dedos y lo apretara más o menos para no dejar que fluya libremente. Y de esa forma ajustamos la costura. Así que si uno pasa por fuera de estos platitos, ya no va a cumplir ninguna función. Por eso es importante que entre por el medio. Lo que nosotros generalmente vemos, como está todo esto tapado, vemos algo así solamente, como una forma
de B corta o como si fuera el perfil de una roldana. Tiene que entrar en el medio de esa B corta. En todas las máquinas es igual, pero en esta sin geflorencia suele haber problemas para enhebrarlo. Así que espero que de esta forma se entienda mejor. También aquí tengo un tensor de hilo extraído de una máquina, es muy similar al que usan la sin geflorencia y otras máquinas. Aquí pueden ver ustedes los platitos. ¿Ven? Tiene tensión del resorte, entonces aprieta el hilo. Y de esta parte se ve mejor todo el sistema, como es. Nosotros venimos con el hilo por acá abajo, pasa por este resorte y aquí tenemos ese ganchito en forma de anzuelo que veíamos hoy. En este caso pasa por este lado y queda enhebrado ahí. Así que ahí pueden ver cómo es el sistema. Dentro de eso están los dos platitos que habíamos visto antes. Ese es todo el misterio del tensor del hilo. Para bobinar también es muy fácil. Tiramos del hilo desde el carretel. Hay que pasarlo por este botoncito que tiene un pequeño resorte para darle algo de tensión al hilo cuando bobinamos. Lo pasamos por debajo de él, giramos por detrás. Nos tiene que quedar así, como si fuera una B. Y luego todas las bobinas tienen un pequeño orificio donde podemos pasar el hilo para sostenerlo. Se está revelando, ahí está. Nos tiene que quedar de esta forma. Lo colocamos en el bobinador, entra presión y ahora tenemos que empujar hacia esta pieza que es un limitador para decidir hasta dónde queremos que bobine y corte solo, o podemos bobinar simplemente hasta donde nosotros queramos. Ahí entró. Ahora le damos al pedal mientras sostenemos el hilo. Por ejemplo, yo quiero bobinar hasta ahí nada más porque voy a usar poquito. Empujamos nuevamente hacia la izquierda y lo sacamos y ya está listo para usar. Nos queda solamente cortar el hilo y el hilito de donde habíamos tirado lo cortamos bien al ras y ya está lista la bobina. Ahora veamos cómo se coloca la bobina. La bobina nos tiene que quedar de esta forma, saliendo el hilo de este lado, porque si lo ponemos al revés el hilo sale del otro lado. Pero tiene que quedarnos de esta forma, saliendo desde aquí, desde la izquierda. Se coloca en el portabobina y ahora vamos a ver que tenemos aquí una primera ranura. Por ahí tenemos que pasar el hilo. Sosteniendo la bobinita, tiramos hacia la izquierda. Va a pasar entre esta chapa más gruesa y una chapa más finita. Y hay una segunda ranura en esta parte de aquí. Ahí lo tiramos hacia atrás. Ahí estaría listo. Cerramos la tapita y ya estaría listo para enhebrar. Lo que tenemos que hacer ahora es con el hilo de arriba pescar, entre comillas, el hilo de abajo. Para que se vea mejor lo voy a hacer con la tapa abierta, así se nota mejor. Sostenemos el hilo de arriba y le damos de forma manual a la máquina. Vamos a ver que en un momento el hilo de arriba empieza a pasar por arriba del carretel, como está pasando ahora. Seguimos hasta que llega al final y en ese momento tiramos del hilo de arriba. Tiramos y sacó el hilo de abajo, como pueden ver. Ahora solamente nos queda pasarlo por debajo del prensatela, tanto el de abajo como el de arriba, así, para atrás y ya está. Cerramos la tapa y está lista para poner nuestra tela.
bajamos el prensatela y listo para coser. Para ver en más detalle dónde va la bobina y todo, como vimos recién, ustedes notarán que aquí hay una pieza plástica de color negro. ¿Qué es eso? Bueno, normalmente se conoce como cangrejo, o mejor dicho, portabobina. Aquí tengo uno afuera para que ustedes vean cómo es esa pieza. Aquí dentro es donde va la bobina. Uno lo ve de esta forma, pero si lo giramos, vamos a ver que aquí se observa claramente dónde está el agujero donde entra el hilo. Es ese agujerito que está ahí. Voy a enfocar bien, ahí está. Por eso esa es la ranura que se ve, el hilo baja hasta ahí y luego sale por esta otra ranura de acá. Y fíjense en que hay como si fueran una chapa que pasa por el lateral. El hilo tiene que entrar entre esa chapa y esta media luna metálica, porque esa chapa lo que hace es ajustar un poco el hilo, como si fuera esta pinza. Una parte sería la chapa y la otra parte la parte metálica, y entonces lo que hace es ajustar el hilo y no dejar que fluya libremente, sino que tenga un poco de ajuste. Ese ajuste se puede regular con este tornillo que está aquí. Ustedes van a ver que tiene dos. Este de aquí no, porque esto sujeta toda la pieza. El segundo tornillo, este, es el que regula la tensión que va a haber en esa chapita. Normalmente ya viene preestablecido de fábrica y no se suele tocar. Lo que se regula es toda la tensión con el tensor de arriba, con la tensión del hilo de arriba. Pero a veces, según la tela que usemos o si se descalibró, es necesario reajustarlo. Para eso se puede, sacando esta pieza plástica, acceder con un destornillador finito y regularlo desde aquí sin tener que sacar la pieza. A veces estamos cosiendo una tela que es muy liviana, por ejemplo podría ser una tela como esta, que si el hilo tiene demasiada tensión y estamos haciendo un zigzag muy ancho, la arruga mucho. Entonces podemos aliviar un poco la tensión de abajo y usar la tensión lo mínimo que podamos acá arriba, y entonces el zigzag nos va a quedar bien sin que arrugue demasiado la ropa. Bueno, ese es otro de los secretos de la línea Florencia en lo que tiene que ver con el enhebrado y el ajuste de las tensiones.